Hola, ¿y de qué vamos a hablar hoy día, Magdalena? Hoy vamos a hablar sobre los 4 riesgos financieros que nos afectan al emigrar, sobre todo si emigramos como jubilados. ¿Y cuáles son esos? Esos son la volatilidad de las monedas, ¿Ya? la variación del sueldo mínimo, ¿Mm? la inflación y el costo de arrendar. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Estamos partiendo un nuevo video de 50 para ¡Arriba! arriba. Vamos a hablar de un tema que no se habla mucho en las redes, pero que tiene que ver con los riesgos que asumimos cuando nosotros emigramos. Estamos hablando básicamente de riesgos financieros. Los invitamos a ver el video hasta el final, a suscribirse, a darle like y a compartirlo con otras personas. Sí, déjenos sus comentarios si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y si tienen alguna otra duda o quieren que complementemos algo, ahí lo conversamos, ya sea en los comentarios o en nuestro WhatsApp. Vamos a ver cómo nos afectan estas 4 variables financieras de acuerdo a lo que nos dijo Magdalena. La verdad que cuando nosotros empezamos a pensar en venir a Portugal, estaba el euro más o menos en 1.1355, es decir, por aquí. ¿Qué significa 1.1355? Supongamos que nosotros veníamos con una cantidad o como visa de jubilado íbamos a postular con una cantidad de unos $900. Si postulábamos con $900, el que estuviera a 1.1355 nos daba de que íbamos a tener en esa época, al cambiarlo, una cantidad aproximada de 900 dividido en 1.1355, unos $792. Y como la visa nos pedían 760, la verdad que no nos complicaba mucho. Es más, en el año 2022 todavía era un monto menor, así que no había mayor complicación. Ahora, el problema es que el precio del euro varía en el tiempo. Entonces uno dice, oye, pero acá bajó el euro. Claro, mire, por ahí por el mes de septiembre, de octubre de 2022, es donde está más bajo. Entonces uno dice, oye, ahí nos convino, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque en esta fecha, en octubre, estaba a 0,9764. Entonces nosotros decimos 0,9764, nuestros mismos $900 que partimos al inicio, ahí se convertían en 921 euros. O sea, cuando nosotros partimos pensando que nuestros $900 eran 792 euros y resulta que cuando estábamos ya en el mes de septiembre, estábamos por acá en un mínimo y eso eran $921. Si hubiéramos entrado acá, a lo mejor hubiéramos dicho, oye, la verdad que no necesito como sueldo mínimo $900, sino que en esa fecha yo necesitaba menos. Yo podía pedir la visa a lo mejor con $750 de jubilación y todavía me daba la visa. Ese es uno de los riesgos que uno tiene. ¿Por qué? Porque tiene que proyectar de que el tipo de cambio va a variar en el tiempo. Entonces, si alguien en el mes de septiembre postuló a la visa, ganaba una jubilación más o menos de $750 que le daba para cumplir los requisitos de la visa, claro, a lo mejor puede entrar. El problema es lo que pasó después. Por ejemplo, en agosto, no hace tanto tiempo, ¿no es cierto? Agosto del 2023, tenemos un máximo que fue de 1,0970, incluso llegó sobre 1,10. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los $750 se convirtieron 1,0970, se convirtieron en
683 euros. Y con 683 euros no me alcanzaba, ni me alcanza, ¿no es cierto?, para la visa. El tema es que alguien me puede decir, bueno, pero total, yo ya entré ya, en este caso del ejemplo, a Portugal. Y cuando entré a Portugal, yo cumplí el requisito del sueldo mínimo. Claro, cumplí el requisito del sueldo mínimo, pero ya en esta época no lo cumple. Ya en agosto dejó de cumplirlo. Y uno dice, ah, claro, pero tengo 2 años. Sí, tengo 2 años para renovar, ¿no es cierto?, mi visa, pero ya tengo un problema que a lo mejor no había previsto, la volatilidad de la moneda. Y por lo tanto, es un tema a abordar. Y ojalá un tema de abordar no cuando uno está acá, sino que tenerlo claro antes de que uno venga. Porque vamos a ver de que así como estamos viendo riesgos, estamos viendo problemas, también hay soluciones. Veamos otro ejemplo acá, qué pasó con el euro y el peso chileno, el CLP. Bueno, pasó algo parecido. Miren, cuando nosotros empezamos a ver el tema de la visa, estaba el euro en 9,60, pero llegó a un mínimo en abril del 2023 de 8,5802. Y hoy día, en noviembre, lo tenemos en 9,5688. Y aquí el problema es similar, ¿no es cierto? Hay una variación que, si ustedes se fijan, es distinta, porque aquí estamos comparando no el dólar con el euro, estamos comparando el peso chileno con el euro. Y los gráficos son distintos, las volatilidades son distintas. Por lo tanto, los riesgos también acá son distintos. Y no da lo mismo si yo pedí la visa acá cuando el euro en Chile costaba 9,60 que cuando costaba 858 pesos o ahora que vale 9,56. Porque si tengo un sueldo que es un poquito más del requisito que me pide la visa de 7, puedo quedar fuera. Ahora, ustedes me dirán, oye, ¿y cuál es la solución que tenemos acá? Porque las monedas van a fluctuar siempre. Bueno, es verdad, las monedas van a fluctuar siempre, pero si yo lo tengo en cuenta, puedo ver 2 cosas. Primero, que si quiero venir tranquilo, quiero emigrar tranquilo, no puedo yo emigrar con una jubilación que sea muy cercana al sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque cualquier variación de un 10%, de un 15%, me va a dejar fuera y voy a tener que ver cómo justifico en la próxima renovación que tengo el sueldo para mantener. Solución 1. Tener claro que aunque sea jubilado, una de las alternativas que voy a tener que contemplar cuando me venga a Portugal es que voy a tener que trabajar. Eso tenerlo claro. Si alguien está con el sueldo muy cercano al mínimo, no puede pensar de que va a vivir solamente de eso. ¿Por qué? Porque en algún momento no le va a alcanzar. Entonces tiene que contemplar que va a tener que trabajar. Segunda cosa, lo que nos pasa a los jubilados y también les pasa a los nómades digitales, que uno tiene, por un lado, ingresos, por ejemplo, en dólares, o que tiene en pesos, o cualquier otra moneda latinoamericana, pero tiene costos en euros. Y en la medida que el euro empieza a subir contra cualquier moneda latinoamericana o contra el dólar americano, nuestros costos van a ser más altos y puede que nuestra jubilación, nuestros ingresos pasivos, no nos alcance. ¿Qué otra forma tengo yo de poder moderar esto? Y es una recomendación que le hemos dado en el chat también a nuestros amigos, ¿no es cierto? Sobre todo a los jubilados que ya cuando piensan venirse, emigrar a un país como Portugal, no lo piensan hacer por un tiempo, sino que lo piensan hacer por largo tiempo o quizás para toda la vida. Bueno, le decimos, oye, una buena solución es como por un lado, tú tienes ingresos en una moneda y tienes costos en otra moneda, que estos ingresos
empiecen a ser en una parte en euros, o que estos costos, por otro lado, se fijen. ¿Y cómo yo puedo fijar estos costos? Bueno, una alternativa es no arrendar y comprar una propiedad, y ya toda la parte del arriendo que yo tenía que pagar en euro, ya no la tengo que pagar. Y con eso se me facilita bastante el manejo de mi presupuesto, el manejo del costo de la vida, porque vamos a ver más adelante que una de las cosas que más complica al emigrar es también la volatilidad de los arriendos. O sea, no solamente la volatilidad de las monedas, sino que la volatilidad de los arriendos. Segunda cosa. Bueno, como segunda cosa tenemos la variación del sueldo mínimo en Portugal. Recordemos de que la visa de 7, la visa nómada y en general la mayoría de las visas, ¿en qué se basa? En que uno tenga como titular, tiene que presentar a lo menos un sueldo mínimo. Y claro, si nosotros nos vamos al año 2005, era 375, pero resulta que al 2015 no subió mucho. Miren, hasta el 2015, 505. El problema viene para adelante, ya el 2018 estaba en 580, el 2021 en 665, el 2023 en 760 y se estima que el 2024 esté en 810. O sea, vemos la curva acá, el alza del sueldo mínimo ha sido más grande que la inflación y mucho más grande que otros países. Entonces uno dice, oye, pero yo vengo, por ejemplo, en el caso de nosotros de Chile, la jubilación en Chile o en cualquier país latinoamericano no sube de esta forma tan agresiva, sino que sube en forma más lenta. Entonces puede que en el camino yo también me quede atrás entre lo que gano y el sueldo mínimo. Es decir, yo llego acá, por ejemplo, el 2023 y digo, ni un problema, yo justifico mi jubilación es más que un sueldo mínimo. Pero puede que el 2024 ya no sea un sueldo mínimo. O el 2026, que se espera algo así, como $900 de sueldo mínimo, puede que yo me quede atrás. Y ahí también el mismo tema, tengo que tenerlo previsto. No estoy diciendo con esto, oye, estoy cerca del sueldo mínimo, entonces no voy porque puede estar complicado. No, si lo único que estoy diciendo, tengámoslo en cuenta para que después no nos llevemos sorpresa. Porque ya dijimos, una alternativa es trabajar y completar lo que me falta. En eso no hay problema. La visa de 7 también nos permite trabajar. Otra alternativa es tratar de minimizar los gastos mensuales. Y una manera de minimizar los gastos mensuales es justamente no tener que pagar arriendo. Entonces, segundo tema que tengo que tener claro es que el sueldo mínimo va subiendo más rápido que la inflación, más rápido que lo que sube la jubilación en mi país, y eso también me puede dejar fuera de que como titular yo tenga a lo menos un sueldo mínimo para estar en el país. Tercer punto o tercer riesgo importante, la inflación del país. Porque por un lado, yo tengo mi sueldo mínimo, pero la inflación a veces se pega subidas bien grandes. Y si bien durante este año o estos 2 años en los cuales la inflación subió fuerte, yo lo que tengo es disminución del poder adquisitivo. No tengo problemas con la visa. Seguramente esta inflación va a ayudar de que el sueldo mínimo crezca fuertemente al año siguiente. Entonces, también tengo que tener claro el tema de la inflación. Tengo que, ojalá, al momento de emigrar, no solamente venir con los flujos mensuales, que en algunos países nos piden, en otros países piden, oye, hay que tener todo el monto de todo el periodo de la visa depositado en una cuenta en Portugal. Pero los que nos piden flujo mensual, a lo menos tener unos 2 o 3 meses de ahorro. ¿Para qué? Para cuando se produzcan estos problemas de diferencia, de valor en la moneda, de subida del sueldo mínimo, inflación, etcétera, tener la posibilidad de nosotros moderar, ¿no es cierto?, este flujo mensual o presupuesto que tenemos mensual con nuestros ahorros. Y por último,
tenemos el costo de arrendar. Mire, este es el costo de arrendar en Portugal en el tiempo. Si nos fijamos, arrendar un T1, T2 promedio, estimado el 2005, salía unos 420 euros. Después vino la crisis del año 2009 y arrendar un T2, T1 en el 2012 llegó a costar 280 euros. El problema es, después fue subiendo, ya el 2021 costaba 480 y resulta que el 2023 ese mismo T1, T2 está en 700 euros. De ahí la importancia de, sobre todo, poder eliminar este riesgo. Y este riesgo, la única forma de eliminarlo es si nosotros tenemos una propiedad. Ahora, ¿cómo tener una propiedad en Portugal? ¿Qué facilidades se me da? Y todo eso vamos a tratarlo en un video más adelante. Pero sí hay posibilidades también de comprar en Portugal con crédito, hay posibilidades de pagar dividendos y si uno ya está decidido, bueno, a lo mejor vende su propiedad que tiene en México, en Chile, en Colombia, en Argentina, donde sea, y con ese dinero todavía alcanza a comprar algo más o menos similar acá. Porque curiosamente los arriendos han subido mucho, subido fuertemente, pero el valor de las propiedades, gracias a Dios, no ha subido tanto. Entonces, entre un año y otro, la verdad que el valor de las propiedades se mantiene casi constante, subirá un 5%, un 3%. O sea, no en la forma en que han subido los arriendos. Como les decíamos, la idea no es desanimarlos, la idea es todo lo contrario, decirle, oye, cuando uno migra, puede tener un montón de temas que de repente lo compliquen, pero mientras más hayamos planificado, mientras más hayamos conocido, mientras más hayamos visto los riesgos que podemos tener, sobre todo en estos temas de educación financiera, vamos a poder emigrar en mejor forma y vamos a poder controlarlo. Es decir, no nos vamos a encontrar con sorpresa. Vamos a saber, mira, ¿sabes qué? Las monedas se me van a mover y por lo tanto yo voy a tener esta cartita bajo la manga. Si sube mucho el sueldo mínimo, bueno, yo estoy preparado de esta forma. O ya vengo mentalizado en que voy a trabajar. Y si voy a trabajar, lo mínimo que debería ganar, valga la redundancia, el sueldo mínimo. Entonces, se me va a arreglar el problema casi de inmediato. Pero sí tengo que contemplar que voy a trabajar. Entonces, ojo con todas esas cosas para que le den una vuelta, hagan sus comentarios, lo vamos viendo y un poquito más de acuerdo a las preguntas y vamos a seguir encontrándonos en esta red para ir viendo también este tipo de temas que no son tan comunes, pero que son súper importantes a la hora de emigrar. Les damos las gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir viendo nuestros próximos videos y recuerden siempre acompañarnos en De 50 para arriba. ¡Vámonos!